Bienvenidos a todos. Gracias por dedicarnos este tiempo. Esperemos que esta charla les pueda servir, les pueda ser útil. Después vamos a charlar un poquito, después de terminar la presentación, no sé, con el grupo que tenemos acá, si es gente que ya conoce el sistema, si lo está conociendo por primera vez. Esta es una charla un poco más general, en donde presentamos la tecnología, explicamos principalmente cómo utilizarla, cómo funciona, ¿no? Se van a ir con una idea bastante definida de las ventajas y de las aplicaciones. Y bueno, la idea es que esto sirva como disparador para después seguir viendo en detalle si tienen otros proyectos o tienen nuevas consultas, pero por lo menos esto va a generar una base para después seguir profundizando los temas, ¿sí? Mi nombre es Gustavo Itomaso, soy arquitecto, soy el responsable comercial de la línea Concrehouse, que forma parte del grupo Estisol. Ahora vamos a ver la presentación. Y bueno, y me acompaña Natalie, que estaba hablando recién, que es la responsable de marketing del grupo, que nos ayuda, digamos, a llevar adelante estas charlas, que como bien decía ella, en este contexto de pandemia, lo que nosotros quisimos fue continuar estas capacitaciones. Nosotros las dábamos siempre en forma presencial en nuestra planta en Pilar. Obviamente que desde marzo del año pasado ya no lo estamos haciendo, pero por lo menos nos da la posibilidad de seguir en contacto y seguir contando un poco lo que estamos haciendo, mostrando algunas obras para que vean ejemplo y que vean que es una tecnología que ya se viene trabajando hace tiempo y no van a estar probando nada nuevo, ¿sí? Así que bueno, si les parece bien, arrancamos. Como introducción, permítanme decirles que Concrehouse pertenece a lo que es Grupo Estisol, no sé si lo conocen, pero Grupo Estisol es una empresa líder en lo que es producción de poliestireno expandido, ¿sí? Como lo conocemos comúnmente como Telgopor, o como lo llamamos nosotros, EPS Isopor. Es una empresa nacional que tiene más de 57 años en el mercado, con distintas plantas en todo el país. Tenemos plantas en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, en San Luis y en Tucumán. Específicamente lo que es Pilar, que es zona norte de provincia de Buenos Aires, y en Tucumán, en Famayá, tenemos plantas de Estisol que fabrican y producen los paneles de Concrehouse, ¿sí? Que eso es en Tucumán para poder proveer todo lo que es el norte del país, y después Buenos Aires para el resto, ¿sí? Todos los productos que trabaja Grupo Estisol, que si después tienen un ratito para entrar al website, los invitamos, grupoestisol.com. Hay productos de consumo, como los vasitos de café que conocen, los potes de helados, los embalajes de electrodomésticos, y después está toda la parte de construcción, que seguramente conocen otros productos, que después, si quieren, podemos mencionar algunos. Y dentro de construcción está Concrehouse, que es específicamente lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Todas estas líneas de productos están certificadas con la ISO 9001, que es la ISO, el sistema de calidad, que es muy importante porque tiene que ver con todo el proceso de productivo y comercial, digamos, que le da un respaldo también a los productos que nosotros trabajamos, ¿sí? Bien. Específicamente Concrehouse, como es una tecnología, como es un sistema constructivo, tiene su propia página, que es concrehouse.com. No sé si la conocen, si no, los invitamos a que entren y vean, que está actualizada, tiene información técnica, tiene fotos de obra, así que está bueno para tenerla como base para consultas. Y también todas las redes que trabajamos, como decía Natalia hace un ratito, donde estamos siempre subiendo obras nuevas y también contando un poco lo que se está trabajando con los paneles. Ahora bien, entrando ya específicamente en lo que es la charla, esta parte que es más general, si quieren, explicamos qué es Concrehouse. Para el que no lo vio nunca, es esa imagen que ustedes ven ahí, es un panel de EPS, o sea, de poliestireno expandido, con esa forma, con esa onda, que puede ser EPS isopor de color blanco, que es el tradicional, o de color gris, lo habrán visto también, que después lo vamos a ver, acá tengo una muestrita, que tiene grafito, están las dos alternativas. Este panel de EPS tiene mallas de acero de alta resistencia, que está a ambos lados del poliestireno, que están unidas con conectores. Son mallas de acero que nos provee nuestro proveedor estratégico, como decimos nosotros, que es ArcelorMittal, Asindar.
que luego, digamos, de ese panel, una vez que se coloca en obra, se le proyecta un revoque de concreto que va a tener 3 centímetros de cada lado y va a terminar de completar, digamos, esa pared y es lo que le va a terminar de dar la resistencia, ¿sí? Nosotros decimos que Concrete es una tecnología integral porque permite resolver con el mismo panel lo que ven ahí en la imagen, que es el cerramiento, más la estructura portante de la casa o del edificio, ¿sí? Estructura monolítica, porque acá no hay juntas del panel durante el montaje, pero una vez que le proyecto el concreto, desaparece cualquier tipo de unión, que eso es muy importante. Y también resuelvo, importantísimo, las aislaciones, sobre todo la aislación térmica, ¿sí? Hoy en día quizás mucho más importante que hace unos años atrás, pues se está teniendo más conciencia de la importancia de aislar térmicamente. ¿Ok? Esta es una tecnología que hace muchos años está en la Argentina. Nosotros con Concrete House hace más o menos unos 7, 8 años que ya lo estamos trabajando. Hay muchísimas obras construidas, muchas probablemente ni siquiera sepan que están hechas con paneles, porque una vez que la obra está terminada, es difícil de identificar que está hecho con construcción tradicional o con paneles, pero hay muchos ejemplos y en todo el país, que eso es muy importante, ¿sí? Concrete House básicamente tiene 4 aplicaciones que nosotros las mencionamos acá. Las primeras 2 tienen que ver de utilizarlo como sistema integral, lo llamamos nosotros, que es cuando con el mismo panel resolvemos esto que les decía antes, digamos, los muros de cerramiento o los muros opacos, digamos, la estructura, ¿sí? Que es portante el panel, y la aislación térmica. Y esto puede ser tanto en viviendas bajas como en edificios en altura bajos, ¿no? De pocos pisos, 2, 3, 4 pisos, se pueden resolver perfectamente con el sistema. Y después las otras alternativas, uno es trabajándolo como cerramiento, que tenemos un panel específico que se llama RapiWall, que es para cerramiento cuando hay una estructura independiente, o trabajarlo con encofrados metálicos, que eso es más apuntado a lo que es obras de volumen, ¿sí? Como sistema integral, que se trabaja muchísimo, es cuando hablamos de viviendas. Viviendas con cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de estilo, en donde vamos colocando los paneles, ahora vamos a ver el detalle, hacemos el montaje, pasamos instalaciones y revocamos. Como les decía, el revoque es lo que le da la resistencia final de esa pared y me permite trabajar perfectamente en 1 o 2 pisos sin ningún problema, resolviendo la aislación en forma continua, la aislación térmica, y después dándole la terminación que uno quiera, ¿sí? No hay ningún tipo de exigencia en cuanto a las terminaciones. Y también trabajándolo en edificios, este edificio por ejemplo está en zona norte, en Acasuso, pero hay otros ejemplos, donde se resuelve en forma integral con el panel tanto la estructura como el cerramiento, ¿sí? Acá no hay columnas ni vigas, sino que solamente se trabaja con el panel, que obviamente que ese panel va a tener o no el panel, el proyecto, digamos, una verificación estructural, que lo que va a asegurar es que haya refuerzos si son necesarios, que los coloco en el mismo panel antes de revocar, pero que me va a permitir ir en altura como se ve en la foto, ¿sí? Obviamente que va a depender del proyecto, necesitamos que las plantas sean similares para asegurar que las cargas tengan continuidad, digamos, hasta abajo, ¿no es cierto? O se puede hacer una estructura mixta también, pero en estos casos donde se puede resolver en forma integral, estoy eliminando un rubro muy importante de la obra, que es el hormigón, con lo cual también eso me permite bajar costos, ¿okay? La otra aplicación es encofrados metálicos. Esto se utiliza mucho en lo que es viviendas, y sobre todo en barrios de viviendas. Esto, por ejemplo, es un Procrear, un barrio Procrear, donde eran 280 viviendas, porque el encofrado, el costo que tiene el encofrado, digamos, lo justifica cuando tenemos una repetición importante de viviendas, pero la contra que tienen los tabiques de hormigón es la baja o la nula aislación térmica, ¿no? Con problemas que puede traer aparejados de condensación y ese tipo de cosas. Cuando en el sistema de encofrado yo incorporo el panel en el interior para agregar aislación térmica, termino resolviendo en el mismo proceso constructivo la construcción de la vivienda con la rapidez que tiene el trabajar con encofrados, y la aislación térmica también, ¿okay? Y además de que me permite, como se ven en las fotos, de resolver todo lo que son aristas, con una perfección, digamos, que trabajándolo en forma manual es mucho más complejo, ¿no es cierto?
Pero también se aplica a obras privadas, ¿eh? No estamos hablando solo de obra pública o barrios de viviendas, Procrear. Esto es en Pilar, fíjense la secuencia en la foto abajo a la izquierda, donde tengo los paneles, que después coloco el encofrado, después hormigono y después doy terminación, ¿sí? Y en la foto a la derecha, acá se ve bien la incorporación del panel en el interior para poder luego hormigonar y asegurar la aislación térmica dentro de la pared. ¿Okay? Y la otra alternativa es cuando lo trabajamos como panel de cerramiento. En este caso le dimos otro nombre al producto, si bien la aplicación es muy similar, porque lo trabajamos con malla de acero galvanizado, que nos da la posibilidad de poder revocar con otros tipos de mezclas también, y en donde la exigencia estructural del panel es mucho más baja. Acá lo que se necesita es resistencia de la misma pared o el peso propio de la pared, pero no estructural, porque acá voy a trabajar con una estructura independiente, como veo en la foto, que puede ser de hormigón, puede ser metálica, y el panel va a reemplazar, digamos, al ladrillo o algún otro material que utilice como cerramiento opaco, ¿sí? Con la ventaja de que lo voy a poder realizar mucho más rápido, de manera más simple, más prolija, y también incorporando aislación térmica, ¿no? Tanto en obras en altura como en edificios bajos, como es esta otra obra, pero que de repente las plantas son distintas, entonces hay una exigencia estructural, hay una pileta en el último piso, hay una exigencia estructural donde la estructura de hormigón debe ir, pero cierro con el panel para simplificar el proceso productivo. ¿Okay? Y dentro de todo esto, dentro de lo que es Concrete House, las ventajas, digamos, tienen que ver con la rapidez, con la reducción de costos, pero está muy alineado con la sustentabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de que es un material que permite aislar térmicamente la construcción en forma continua. Un ahorro importante de energía o de consumo, digamos, de energía para poder climatizar. Entonces me asegura tener al mismo costo o menos de una construcción tradicional, una vivienda de más calidad, con con una mayor, mejor dicho, eficiencia, ¿sí? Para lograr ese confort interior. Hoy en día no estamos dispuestos a perder confort interior en la vivienda. Entonces eso lo tenemos que suplir con más estufa o más aire acondicionado, frío-calor, o la posibilidad de aislar térmicamente y bajar el consumo, ¿sí? Y fíjense, yendo a datos un poquito más técnicos para que tengan referencia a esto que decimos de la aislación térmica, si tomamos como ejemplo el primer caso, que es la transmitancia térmica de los muros, la transmitancia térmica es ese famoso K, que mide, digamos, la capacidad que tiene ese muro de permitir o no el paso del frío y del calor de un lado al otro. Obviamente, cuanto más bajo es ese valor, más aislante térmico es ese muro, ¿sí? Para que tengan una referencia, el K de un muro de ladrillo cerámico hueco está entre 1,77 y 1,50, depende si hablamos de ladrillo hueco del 12 o del 18, ¿sí? Si hablamos de un K muro de ladrillo macizo, estamos en 2,43, que es mucho menos aislante, 2,42 un bloque de hormigón, y 3,60 ni hablar cuando hablamos de tabique de hormigón, ¿sí? Que es muy lindo a la vista, pero que tenemos que aislarlo térmicamente. Y si eso lo comparamos con una pared de Concrete House revocado, que puede ser un panel de 8, que no es un panel muy grueso, pero es un espesor que se usa habitualmente, fíjense que estamos en 0,49, ¿no? Uy, esperen que se me pasó. 0,49 el K, es decir, es un valor mucho más bajo que los otros productos, con el mismo material que estoy construyendo la casa. Es decir, en las otras alternativas tendría que incorporar capas adicionales, o de un aislante térmico, de algún otro material, que me permita, digamos, bajar ese K. En este caso lo resuelvo con el mismo material, ¿sí? Si tomamos como referencia las exigencias que hay de aislación térmica en el país, en distintas provincias y a nivel Ministerio, Secretaría de Vivienda, siempre vamos a estar con un nivel B, ¿sí? El nivel B de la norma IRA, la 11.605, lo que establece es que en promedio, dependiendo las temperaturas medias de diseños de cada lugar, en promedio ese valor tiene que dar entre 0,9 y 1, ese K, ¿sí? Fíjense que cuando vemos la imagen anterior, ninguno de los materiales tradicionales logran llegar, al menos que incorpore un aislante adicional, o en el caso de Concrete House, sí estoy por debajo casi a la mitad
de la exigencia, que esa es la ventaja, ¿no? Resuelvo la construcción con el mismo material y sin costos adicionales. Y otra cosa importante, como es una tecnología, es que contamos con todas las certificaciones oficiales, ¿no? Tenemos el CAT, que es el Certificado de Aptitud Técnica, que es para todo el país, ¿sí? Fíjense que la aprobación del CAT es para planta baja y pisos altos, o sea, ni siquiera hay una exigencia o una limitación en cuanto a la altura, sino que va a depender de cómo se lleve adelante la obra, qué tipo de obra sea y cómo, digamos, se resuelve estructuralmente, ¿no? Tenemos el CAS, que es muy importante, el Certificado de Aptitud Sismo-Resistente, para todo lo que es la zona de Cuyo principalmente, por eso se trabaja mucho el sistema en esa zona. Y después tenemos también otras certificaciones y también ensayos que tienen que ver con resistencia y sobre todo ensayos de comportamiento al fuego. Estos están hechos todos en el INTI, que eso es a nivel nacional, y nos da un respaldo también de que la tecnología funciona. ¿Ok? Bien, vamos a arrancar ahora ya un poquito más específicamente lo que es el sistema y cómo trabajarlo, ¿sí? Básicamente vamos a tener montaje, instalaciones, carpinterías y revoque, ¿sí? Esos son básicamente los temas que vamos a barrer hoy. El montaje es el inicio, el montaje de los paneles lo vamos a hacer sobre la fundación. La fundación, en general, lo que más se utiliza es una platea de hormigón armado, que ya tenemos definida, digamos, toda la silueta de la casa. Se puede hacer con vigas de encadenado también, cualquiera de las dos son opciones. Y sobre esa fundación, en el caso de una platea, lo que voy a hacer es todo el replanteo de los muros. Fíjense que voy a marcar una doble línea interior, digamos, que es el espesor del EPS, y después a los 3 centímetros la otra línea que va a marcar el filo del revoque, ¿sí? Ahí voy a colocar pelos, esos pelos van a ir acá hay otra imagen, van a ir más o menos cada unos 50 centímetros, porque el panel de ancho tiene 1,20 m, que es la única medida fija, digamos, del panel. Después el largo se hace a pedido, al igual que el espesor. Pero como tiene 1,20 y voy tomando uno a continuación del otro, me tengo que asegurar que esos pelos mínimo tenga 2 por panel para que me asegure el panel en posición y no se mueva, ¿sí? Esos pelos van a tener más o menos unos 30 centímetros de altura, puede ser un Fidel 6, un Fidel 8, no más que eso. Y lo que me va a permitir es justamente fijar el panel y mantenerlo en posición, que los voy a ir atando directamente a la malla, ¿sí? Una vez que ya tengo el replanteo y tengo colocados los pelos, empiezo con el montaje de los paneles. Como les decía, los paneles se fabrican a medida. El ancho es 1,20, el largo se hace a lo que necesiten según la obra, siempre que sea cómodo para trabajarlo. Y en general, como se ve en la foto, suelo arrancar, digamos, en una esquina, que empiezo a relacionar dos paneles, y después empiezo a avanzar con el resto de las paredes, ¿sí? Siempre voy trabando, y a medida que voy trabando y voy montando los paneles y voy armando paredes completas, voy apuntalando para asegurarme de mantener el panel en posición. Fíjense la foto de abajo, la realidad es que se ve la obra como si fuera una maqueta, ¿sí? Ese es un poco el concepto, que permite definir, digamos, los espacios de manera mucho más simple, y una vez que ya empecé a montar los paneles y a apuntalarlos, puedo colocar las mallas accesorias, que ahora lo vamos a ver. Acá yo voy a trabajar de manera muy importante todo lo que es el alineado y el aplomado. Es muy importante, es muy simple hacer el montaje de los paneles, con lo cual tengo que asegurarme que estén en posición. Voy a trabajar con reglas horizontales, con hilo, lo que necesite, digamos, para asegurar que el panel esté colocado de forma correcta, para que no tenga después, que si tengo algún tipo de desplome, tenga que cubrirlo con el revoque, y eso es tiempo y dinero, ¿sí? Obviamente que a paneles de espesores más gruesos es mucho más simple, porque prácticamente el panel, cuando es grueso, el espesor se mantiene solo, pero siempre es importante apuntalarlo, y el apuntalamiento también va a depender de la zona donde lo trabaje. No es lo mismo en Bahía Blanca, que veíamos que quizás hay un poco más de viento, que puede haber acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Entonces lo que va a variar es la cantidad de reglas o la cantidad de apuntalamiento que voy a poner en esas paredes, ¿sí? Acá hablamos de paredes, es decir, el panel, la malla tiene un solape que sobresale un lado, de un lado y del otro en cada cara. A ver acá, no sé si me llegan a ver la imagen. Es este solape que se ve acá, que me permite ir tomando, a continuación, a ver, esperen que voy a poner, no sé si se ve, ahí me veo yo.
Fíjense, tengo un panel con un solape de un lado y otro panel del otro, espero que se esté viendo, y lo que hago es colocar un panel a continuación del otro, ¿sí? Donde tengo continuidad en la aislación térmica, y las mallas solapadas que me va a permitir ir tomándolas en forma continua para poder armar la pared completa, ¿sí? Una vez que armo la pared completa, ahí puedo empezar a montar y a ir trabando con otras paredes en forma transversal. ¿Okay? Ahora, para lo que es aplomado de alineado, puedo trabajar con una regla común y con un puntal, pero también puedo empezar a tecnificar un poquito más la obra, ¿sí? Hay alternativas acá. Muchas veces pasa gente que ya trabaja con el sistema durante un tiempo, que empieza a trabajar con estas especies de escuadras, ¿sí? O alguna especie de puntales telescópicos o puntales que se puede ir ajustando, siempre en pos de asegurar la posición correcta del panel para luego empezar a revocar. ¿Sí? No hay ningún tipo de limitación, esto cada uno le va encontrando la vuelta como les resulte más cómodo. Una vez que ya tengo las paredes y los paneles en posición, lo que hago es colocar las mallas de refuerzo, las mallas accesorias. ¿Sí? Básicamente tenemos dos, que son las mallas angulares, que se colocan en las esquinas, tanto de adentro y de afuera, en muros o en encuentros de techo con muro, y también las mallas planas. ¿Sí? Las mallas planas las voy a trabajar a 45 alrededor de las ventanas, como se ve acá en esta imagen, y también cuando hago algún corte del panel que pierdo el solape y voy a usar un pedazo de panel cortado con otro, lo voy a unir con esa malla plana como para darle continuidad, ¿no es cierto? Esto lo voy a ir atando con alambre o con algunas grapas que también se pueden usar, que va a ser un campo cada 4. ¿Ok? Si nosotros vemos hacemos un corte horizontal de la pared, fíjense, voy a tener en una esquina un panel en un sentido, otro panel en el otro, voy a colocar las mallas angulares de adentro y de afuera, que después voy a cubrir, digamos, con el revoque, con el concreto. Eso es lo que me va a terminar dando continuidad y va a quedar todas las mallas, digamos, atrapadas dentro de ese revoque. ¿Okay? Cuando empiezo a hacer el montaje, que es un poco lo que les venía comentando, lo ideal es trabajarlo en el piso, porque es mucho más simple, no trabajo con andamios. Si tengo techos inclinados, como en la primera foto, y tengo que hacer algún tipo de tímpano, lo puedo hacer con cortes de paneles que pueden estar colocados en el otro sentido, es decir, no solamente tiene que ir vertical la onda del panel, puede ir también horizontal, y las uno si no tengo el solape, las uno con las mallas planas. ¿Sí? Y después me permite, como se ve en las fotos, ir trasladando la pared completa entre dos personas, porque las paredes son livianas, el panel pesa muy poco, el panel pesa no más de 3,5 kilos por metro cuadrado, muy, muy liviano, y eso me permite, digamos, ir acomodándolo y montándolo en el lugar que corresponda sobre la platea. ¿Sí? Fíjense que incluso hasta puedo cortar los vanos, digamos, donde van a ir las carpinterías. No sé si se a ver en la foto, pero acá también están colocados las mallas angulares que van a ir en la losa, para después tomar con el panel de losa. ¿Sí? O sea, puedo colocar fajas de nivel, si trabajo con algún cañito de luz como faja de nivel, o puedo colocar el mismo panel. Todo eso lo puedo hacer en el piso, incluso antes de empezar el montaje. Todo lo que me permita simplificar el proceso constructivo, bienvenido sea. ¿Sí? Para todo lo que es cortes, uniones, el panel tiene 1,20, pero obviamente se va a adaptar al tamaño de la obra. Acá no hay una exigencia de cumplir un módulo. El panel es muy fácil de cortar, como se ve en la imagen, con una tenaza o con una moladora. El alambre es un alambre duro, digamos, pero perfectamente con una moladora se puede cortar. Y obviamente, como se ve en la foto, la mitad del panel que corté lo coloco, digamos, en otra cara. ¿Sí? Una vez que corté la malla, ahí puedo cortar con un serrucho, o con un serruchín, el polistireno, que es muy simple, y después con una tenaza o con alguna engrampadora, que hay algunas máquinas un poco más sofisticadas, algunas son neumáticas, otras son tipo una brochadora de mano, me permite ir tomando con ganchitos en lugar de atar con alambre. ¿Sí? Todo lo que me permita simplificar los procesos siempre va a ser bienvenido, porque voy a ganar tiempo. ¿Ok? Y el montaje, cuando hablamos losas, que también perfectamente puedo resolver la losa cuando estamos hablando de losas planas,
losas livianas. En lugar de trabajar, por ejemplo, una vigueta y un isoblock con capa de compresión, puedo trabajar el panel con una capa de compresión. Lo voy a trabajar de la misma manera. ¿Sí? Voy a tener el panel, este es un corte vertical, voy a tener el panel de muro, ¿sí? Y el panel horizontal, que es de losa, en donde voy a colocar las mallas angulares de arriba y de abajo para darle continuidad. Y fíjense el detalle que dejo separado, no sé si lo llegan a ver acá, este espacio, digamos, que queda entre el panel de losa y el panel de muro, que son más o menos unos 3 centímetros. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir poder, cuando revoco, digamos, poder lograr una continuidad con el revoque de muros y con el revoque de abajo de la losa y la capa de compresión. Y ahí obtener esto que hablamos de la estructura monolítica, ¿no? Y asegurar que los 3 centímetros de la cara interior de la pared van a continuar a través de la losa para asegurar, digamos, ese espesor. ¿Okay? Fíjense, acá hay algunas imágenes. Esto que les decía, la primera de trabajar la malla angular del lado de arriba y del lado de abajo, ¿sí? Fíjense, acá tengo la alternativa, como se ve en la foto de la derecha de arriba, es que o es un muro de carga, con lo cual el panel de losa va más abajo, o puede ser que después continúe con un piso alto, con lo cual ya me sirve, digamos, como replanteo para la planta alta, y ahí ya empezaron a tirar niveles para la capa de compresión. ¿Sí? Puede ser que el panel de muro quede al ras de, como se ve abajo a la izquierda, al ras del panel de losa, o puede ser que lo continúe para arriba para tener el replanteo. ¿Sí? Puedo trabajar losas bajas también, o sea, lo trabajo de la misma manera que una losa liviana. ¿Ok? Estas dos primeras fotos de arriba son la foto vista desde abajo hacia arriba, mirando el panel del lado de abajo. Fíjense si es necesario todo lo que son refuerzos que tenga que colocar, porque ahí tengo una sobrecarga o porque ahí voy a tener alguna pared en la planta alta o algún esfuerzo puntual. Puedo colocar todos los refuerzos necesarios en el mismo panel antes de revocar, ¿sí? Además de la malla angular. Y acá se ve bien, del lado derecho arriba, lo que les decía de esa separación entre el panel de losa y el panel de muro, que me va a asegurar después, cuando esté todo revocado, tener continuidad. ¿Sí? Abajo también se ve esa luz que entra. ¿Sí? Y en la foto de la derecha abajo, fíjense, también puedo resolver con el panel alguna especie de viga, alguna especie de columna o de tabique. Perfectamente también lo puedo resolver con los refuerzos que fueran necesarios, para después luego revocar. Acá cuando lo trabajamos, obviamente, en forma integral, ¿no? Bien. Bueno, espero que vayamos bien. Cualquier cosa, si no, me avisan o se anotan y después lo vemos. Ahora vamos un poquito más a lo que tiene que ver la organización de obra. ¿Sí? Acá no tiene que ver tanto con el panel, pero sí, digamos, la organización de obra lo que va a hacer es permitir que, si tienen una obra ordenada y una secuencia de avance definida, con los paneles puedan ir más rápido. ¿Sí? La obra es compleja en sí misma por la obra, más allá del material que utilicen. Lo importante es que, al trabajar con paneles, si logran tener una obra ordenada, seguramente con los paneles van a poder avanzar de manera más rápida. Y fíjese, esto es un conjunto de viviendas, pero me parece interesante para mostrar la secuencia, que eso después se puede adaptar a cualquier tipo de obra, aunque sea una casa sola. ¿Sí? Fíjense, nosotros arrancamos recibiendo los paneles en obra. ¿Sí? Los paneles ya los voy a dejar apilados al lado de donde los voy a necesitar, para no tener traslados horizontales largos, y los voy a separar por largo o por espesores, para tenerlos identificados. ¿Sí? Después, sobre la platea, en este caso sobre la fundación, lo que voy a hacer es hacer todo el replanteo y colocar los pelos. Esos pelos, lo conveniente es colocarlo al día siguiente de hacer la platea, que todavía el hormigón está húmedo, entonces es mucho más fácil agujerear la platea. Coloco el hierro, le doy un golpe de martillo y ya queda fijo. ¿Sí? Con lo cual, al tener todo el replanteo, ahí sí ya puedo estar empezando a armar sobre esa misma platea las paredes, como veíamos antes, las paredes completas, ¿sí? Uniéndolas con los solapes, para luego después sí empezar con el montaje de esas paredes, ¿sí? Donde tengo todo delimitado, y empiezo a apuntalar. ¿Sí? Una vez que ya tengo todo apuntalado y coloqué las mallas accesorias, las mallas de refuerzo, empiezo a trabajar todo lo que son instalaciones, premarcos, si los tuviera, que ahora lo vamos a ver,
para después sí ya arrancar con lo que es el revoque, que es la parte más importante, más pesada, si quieren, del sistema, ¿sí? Una vez que ya tengo el revoque, ya terminó lo que nosotros llamamos la cáscara gris, la obra gruesa, que después lo único que va a faltar es darle terminaciones, ¿sí? Pero si yo logro tener definido la cantidad de gente que va a hacer cada tarea y cómo lo voy a distribuir en la obra para que no se pisen, esto probablemente me permita avanzar de una manera mucho más simple y más ordenada. ¿Okay? Bueno, lo que son instalaciones, esto es una de las ventajas principales que tiene el sistema. Las instalaciones son muy fáciles de colocar. El sistema es una combinación, es un intermedio, digo yo, entre lo que es el steel frame y la construcción tradicional, ¿no? Está en el medio. Tiene, digamos, ventaja del steel frame en cuanto a la rapidez, a la limpieza, a toda la primera parte de la obra que se hace en seco, ¿sí? Pero con la ventaja de después tengo una obra sólida, maciza, que eso muchas veces la gente también lo busca, esto de que entra a la casa y lo primero que hace es golpear la pared. Y digamos, la parte de la construcción tradicional es eso, ¿no? La solidez, ¿no? Entonces, esto está en el medio donde me permite trabajar más rápido, más limpio, pero obteniendo una obra resistente, maciza, robusta, ¿sí? En el caso de las instalaciones, una vez que ya tengo todos los paneles montados, voy a pasar, como se ve en la foto, una pistola con aire caliente, voy a deprimir el poliestireno, y si son caños flexibles, voy a ir colocando, enhebrándolos, digamos, entre la malla y el panel, ¿sí? De manera muy simple. Algunos primero marcan sobre el poliestireno con aerosol dónde van a ir, y después hacen el recorrido. Todo lo que son cajas de luz, las voy a colocar también en esta instancia. Fíjense lo que marca la flecha. Es importante que esas cajas de luz estén no a nivel de la malla, sino a nivel de lo que va a ser el revoque terminado, ¿sí? El revoque regleado, la segunda pasada completa. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 3 centímetros de revoque a ambos lados del panel, el nivel, esos 3 centímetros son promedio, ¿sí? Por la onda que tiene el poliestireno. Del nivel de la malla son 2 centímetros más, que es lo que hace esos 3 promedios. Con lo cual yo todo lo que son cajas o tableros tengo que dejarlo previsto 2 centímetros sobresalidos de la malla para que cuando revoque y cuando corte el material me quede todo a filo, ¿sí? Y si tengo caños rígidos, caños de agua o caños de gas, lo que voy a hacer ahí es cortar primero la malla en la franja esa donde tengo que colocar la cañería, deprimo el poliestireno, coloco las instalaciones y luego reconstituyo con una malla adicional, con una malla plana. ¿Okay? La ventaja de esto es que esto lo hago en forma simple, sin escombros, sin desperdicios, y también puedo probar las instalaciones incluso si es necesario antes de entrar con el revoque. ¿Sí? Acá se ve que ya se le agregó a la malla, es importante incorporar la malla después por adelante de las cañerías para que no tenga riesgo que en esa parte, si no me quedó continuidad en el acero, me aparezca alguna fisura que me pueda molestar. ¿Okay? Respecto a las carpinterías, digamos, el vano es muy fácil de cortar dentro de lo que es el panel. Acá, a diferencia de la construcción tradicional, que yo voy levantando la pared haciendo dinteles y continuando para armar los vanos, acá hago la pared completa y agujereo, perforo, digamos, donde tenga los vanos. Lo ideal es trabajar con premarcos para ya tener bien definidas las medidas y las escuadras. Esos marcos con esas grapas que trae, o también cualquier tipo de carpintería, ¿no? Marco de chapa o de madera, lo que voy a hacer es deprimir un poquito el poliestireno donde van esas grapas y voy a fijar con el mismo material, ¿sí? Con concreto, ya lo dejo en posición, como se ve acá en la foto. Siempre los premarcos lo que me va a permitir esto que les decía, la escuadra, ¿no? Las dimensiones para que paralelamente yo pueda ir encargando las carpinterías sin necesidad de tener que esperar a tener todo revocado para volver a medir, digamos, en obra, ¿no? Y eso me va a permitir también para del lado interior, digamos, cuando revoco, cuando corto el material, en el revoque ya tenga el filo, ¿no es cierto? Pero hay otros casos, este es otro tipo de vivienda, esto es un barrio en la provincia de Neuquén, donde es un marco de chapa metálica, que fíjense, ya tiene en este caso una reja incorporada,
y directamente ya está fijado con el concreto, digamos, con el material alrededor del panel. Fíjense también que tenemos las mallas planas a 45 grados, en las esquinas se colocan del lado adentro y del lado afuera. Esto es para evitar que pueda aparecer alguna fisurita, digamos, en estos vértices, que es donde se concentran tensiones cuando después la casa está terminada y se abren y se cierran las carpinterías. Y fíjense que abajo también aparecen los pelos, ¿no? Que les decía antes. O sea, aparecen todos los refuerzos necesarios, si hubiera algún otro, listo para después ya entrar con el revoque. Bien, vamos acá a la parte de proyección del revoque, que es como la parte final, digamos, que hace a la tecnología y que es lo que le termina de dar la resistencia a la pared en combinación con el acero, ¿sí? Acá hablamos de concreto. Concreto estamos hablando cemento, arena y agua. No usamos cal, ¿por qué? Porque necesitamos un revoque que tenga más resistencia y porque el hierro, en este caso es hierro negro, entonces necesitamos que no afecte, al poner cal, que afecte al hierro. Entonces trabajamos solo con cemento, arena y agua, ¿sí? Vamos a partir de una dosificación tradicional y después eso ahora vamos a ver que lo iremos ajustando. Pero básicamente lo que tengo que asegurarme con esa dosificación es tener una buena trabajabilidad del material, una mínima contracción de fraude para evitar fisuras, y que tenga una buena resistencia mecánica, justamente porque el sistema es portante, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a lograr esa buena consistencia para trabajar esa dosificación? Es importante controlar la relación agua-cemento, ¿sí? Lo más baja posible relación agua-cemento. Vamos a arrancar de un 0,5, vamos a tratar de mantenerlo en esa proporción. Obviamente esto va a depender de la forma que yo proyecte el material. No es lo mismo si lo hago con una palita y un compresor de aire o si lo hago con una máquina revocadora, que ahora lo vamos a ver. Pero cuanto menos agua coloque en la mezcla, más resistencia va a tener ese revoque y menos agua va a tener que evaporar. Entonces ahí tengo menos riesgo también de contracción y generación de algún tipo de microfisura por esa contracción de fraude, ¿sí? Con respecto a la relación cemento-arena, vamos a trabajar 1:3, como es el concreto tradicional, que eso lo mismo, puede ir variando en el caso de trabajar con máquinas revocadoras continuas para un tema de que se deslice mejor el material por la manguera. Muchas veces se termina trabajando con un poco más de cemento para que facilite, digamos, la proyección, pero también eso va a depender, digamos, de cada caso. Y dos cosas que recomendamos o sugerimos, que nunca está de más incorporarlas, son las fibras de polipropileno de media pulgada y el plastificante. ¿Sí? El plastificante o reductor de agua, como se le llama, ¿no? Que esto lo que va a permitir es incorporarle estos aditivos a la mezcla, va a permitir trabajar con menos agua y que igual tenga buena trabajabilidad, y la fibra también va a ayudar a armar, entre comillas, un poco más ese revoque, todo en pos de, digamos, simplificar la aplicación y evitar al máximo la fisura que pueda aparecer por contracción de fraude, ¿sí? Acá estamos hablando de un revoque que tiene una carga de cemento muy grande, entonces todo lo que ayude, digamos, a controlar esa situación siempre es positivo, ¿sí? Y cuando ya nos metemos, digamos, más en lo que tiene que ver la aplicación del revoque, volvemos a lo mismo que mencionaba antes, que tiene que ver con los factores operativos, o sea, lo que tiene que ver con cómo arme, digamos yo, esa secuencia de trabajo, ¿no? Primero en lo que es montaje de paneles y después en la parte de revoque. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que elegir, obviamente, con qué tipo de máquina, digamos, voy a proyectar el material, porque eso me va a dar... Perdón, me va a dar distinta velocidad de trabajo, cómo van a ser las cuadrillas, cómo voy a tener la gente, digamos, preparada, y en función de eso también va a depender, bueno, qué voy a empezar a trabajar primero, revocando del lado adentro, del lado de afuera. Si yo sé que como está en la foto voy a empezar a revocar del lado afuera, probablemente me convenga poder apuntalar del lado interior. Entonces de esa manera, mientras paso instalaciones y tengo todo apuntado del interior, puedo ir revocando del lado afuera, ¿sí? O al revés, depende en cada caso lo que me convenga, ¿sí? Pero eso también es importante pensarlo, no hay una sola solución, eso se puede, digamos, cada obra puede tener, digamos, alguna alternativa distinta en función de cómo convenga que avance la obra, pero es importante detenerse a pensarlo un poco al principio, porque de esa manera va a fluir muchísimo más.
Sobre todo la parte del revoque que estamos hablando, que son 3 centímetros de concreto a ambos lados en 2 capas. ¿Sí? Bien, con respecto a los equipos, siempre vamos a tratar de llevarlo a un medio mecanizado. ¿Sí? No recomendamos trabajarlo a mano, ¿sí? Cucharear. ¿Por qué? Porque para poder cucharear el concreto lo que voy a necesitar es tener más cantidad de agua para que sea más trabajable la mezcla, que eso no es lo ideal. Y por otro lado también tengo la posibilidad de que me rebote un poco el material a medida que cuchareo, digamos, sobre el panel. Lo ideal es trabajar, o como se ve ahí en la foto, con la famosa palita que se llama, seguramente la habrán visto, que esa palita se toma un compresor de aire, preparo el material en un trompo, lo vuelco en una carretilla y desde la carretilla voy cargando el material. ¿Sí? Esta es como la aplicación más simple, si quieren, pero que funciona muy bien. Y si no, puedo pasar a algo un poco más tecnificado, que son máquinas revocadoras continuas. ¿Sí? Hay distintas marcas en el mercado. Acá algunas preparan el material y lo proyectan, hay otras que le vuelco el material preparado y lo proyectan. ¿Sí? Obviamente la máquina me va a dar más velocidad de trabajo, lo mismo que esta otra, que es una especie de unitadora, donde en este caso, digamos, en la anterior el material ya va mezclado por la manguera con cemento, agua y arena. En este caso, la unitadora, el material va en seco por la manguera y se mezcla a punta de lanza con agua, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos me va a dar más velocidad de trabajo. Entonces, es importante tener definido las superficies que voy a revocar, que ya estén todas las fajas de nivel colocadas, o sea, todo lo necesario para que cuando realmente prenda la máquina no tenga que andar frenando y limpiando la manguera, sino que realmente pueda proyectar todo el día. Este concreto yo, como les decía, lo voy a trabajar en 2 capas. ¿Sí? La primera pasada, como decimos nosotros, es directamente sobre el panel. En promedio son casi unos 2 centímetros, ¿sí? Por esta onda que tiene el poliestireno. Digamos, como concepto, es lo que hago es cubrir la malla, ¿sí? No tiene que quedar completamente tapada, pero en esta primera pasada tengo que cubrir la malla. Como se ve en la foto, voy a arrancar de abajo hacia arriba, abajo arrancando viene la unión entre el panel y la platea, que es importante que quede bien ahí sellado, y después voy subiendo, ¿sí? La primera pasada ni siquiera es necesario reglear o cortar el material. Directamente hago una pasada, dejo que tire un poco el material y quizás a la tarde o al día siguiente puedo estar haciendo la segunda. ¿Sí? La segunda completo el espesor, que son estos 3 centímetros promedio, acuérdense que del nivel de la malla son 2 centímetros, y ahí sí ya cargo el material y con las fajas, que puede ser de material o fajas con algún cañito de luz o alguna regla, las mismas reglas que uso para el montaje, que pueden ser de 20 por 40 milímetros, cuando lo uso como regla las uso en el sentido de los 40 y cuando lo uso de faja la uso en el sentido de los 20. Ahí sí ya vuelvo a cargar y regleo y corto el material. ¿Sí? El revoque ese me va a quedar listo para recibir la terminación final. Sobre ese revoque puedo trabajar o un revoque fino directamente, o puedo trabajar con algún revestimiento plástico o texturado. Puedo peinar ese revoque si voy a colocar algún tipo de piedra, algún tipo de cerámico sobre la pared. O también lo que se hace mucho, si a veces es más tipo una pintura, después que revoqué el material, terminar con dejar que tire un poquito y pasar un fieltro con agua cal como suavizando un poco la superficie, dar una terminación mucho más lisa, queda más clara, digamos, al tener un poco de cal. Y de alguna manera también ayuda a controlar un poquito el fragua, ¿no es cierto? Porque estoy dando toda una capita de un material, digamos, bastante chico, pero que va a ayudar a controlar ese fragua. Y después sobre eso le doy la terminación. En cuanto a las losas, siguiendo esa misma línea, una vez en general, digamos, una vez que ya tengo revocadas las paredes que tomaron resistencia, lo que hago es tener el panel de losa apuntalado del lado abajo, con soleras y puntales que van a estar entre 1 metro y 1,20 m como mínimo, bastante juntos como para asegurar que el panel, si camino por arriba, no se deforme. Como veo en la flecha, me va a convenir colocar tablones para repartir el peso cuando esté caminando por arriba. Voy a proyectar el revoque del lado de abajo primero para rigidizar, digamos, entre soleras el panel, y después del lado de arriba, ahí sí, ya voy a volcar el hormigón. Acá es el hormigón tradicional, cemento, arena y piedra,
que voy a hacer la capa de compresión como la hacen habitualmente, de 5, 6, 7 centímetros. ¿Sí? Una vez que tengo la capa de compresión, ya queda lista, digamos, la losa del lado de arriba para después seguir avanzando. Fíjense cómo se ven las fotos. Tengo la opción de colocar los pelos, si yo tengo una planta alta, sabiendo, digamos, dándole continuidad a la pared de abajo para después poder colocar los siguientes paneles, o el panel mismo de la planta baja puede sobresalir y ya me queda replanteado para ir tomándolo con el piso que sigue. ¿Ok? Del lado de abajo, fíjense que tengo en la primera foto, la primera pasada, como para registrar que le decía entre soleras, ¿sí? Y una vez que ya volqué la capa de compresión y ya tomó resistencia, digamos, como mínimo esos 15 días que necesitamos para que el hormigón tome resistencia, ahí puedo sacar, digamos, el apuntalamiento y voy a revocar, digamos, en los espacios que me quedaron entre soleras y terminando de revocar si es un cielo raso aplicado con el mismo material, sino solamente con dar una proyección para cubrir el hierro suficiente y después hago un cielo raso suspendido con placa de yeso. ¿Okay? Bien. Ya falta poquito. A ver, versatilidad en las terminaciones. Una vez que tengo la casa o la obra revocada, la cáscara gris, puedo colocar cualquier tipo de terminación, ¿sí? Como se ve en las fotos, desde revestimientos plásticos, piedras, cerámicos, madera. No tengo ningún tipo de limitación y puedo combinarlo incluso con otros materiales, con pérgolas metálicas o techos de madera inclinado, como convenga. ¿Sí? Y respecto al diseño, también es importante, si tenemos arquitectos hoy en la charla, que siempre nos gusta a los arquitectos las formas curvas, perfectamente puedo trabajar con los paneles caras facetadas o fachadas curvas, digamos, estamos hablando de curvaturas suaves, ¿no? Donde me permite ir el panel, me puedo revocarlo y lo hago de manera mucho más simple que tradicional. O como se ve a la derecha en este edificio, acá en este caso está trabajando una especie de curtain wall que está por adelante de la estructura. Fíjense, me da la opción de poder armar, digamos, esos dibujos de manera muy simple porque lo hago con el panel que lo voy cortando y luego lo revoco. ¿Ok? Y ya para ir cerrando en las últimas 3 diapositivas, haciendo un poco hincapié en todo esto que estuvimos hablando, el tema de construir de forma eficiente, ¿sí? O sea, tener una tecnología que nos permita trabajar una obra de más calidad y que nos va a estar aportando eficiencia, sobre todo eficiencia energética, ¿no? Y lo aplicamos tanto a lo que es viviendas, estas son todos ejemplos de obras que se hicieron o están en ejecución con los paneles, con estilos completamente distintos, pero que perfectamente se busca, digamos, tener casas que sean confortables durante todo el año, que sean duraderas con el paso del tiempo, y que tengan bajo mantenimiento. ¿Sí? Estamos hablando también de edificios en altura, cuando trabajamos el panel como cerramiento, y no solamente como sistema integral. Y estamos hablando también otros tipos de aplicaciones, ¿sí? Complejos de departamento para alquiler, como es en la Patagonia, hoteles como por ejemplo Howard Johnson, que es una cadena hotelera que trabaja con el sistema porque ellos entienden que le aportan un confort al edificio, digamos que eso se va a reducir en costos de energía para mantenerlo climatizado. Pero también tenemos, por ejemplo, jardines de infantes, ¿sí? Que se están haciendo, o se han hecho en algunos en todo el país, con distintas temperaturas, que es importante también, y barrios de vivienda, ¿no? Barrios de vivienda donde la gente que va a vivir ahí va a tener, digamos, una casa con mucho más confort. ¿Okay? Así que bueno, uy, buenísimo, Gus. me fui para atrás. Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Están despiertos? Sí. Bien ¿Alguno quiere hacer una despierto, pregunta? Bueno, sí, Gus, si tal querés cual. dejar de Entonces compartir la ahora abrimos un pantalla, espacio. así nos podemos ver entre todos. Sí. ¿Te parece? Ahí va. Ahí estamos. Perfecto. quería hacerte una pregunta, Deja- Gustavo. Sí. Estuve revisando la página web y me preocupaba por la aislación hidrófuga. Aparece bien sobre la protección que puede tener el sistema sobre la humedad ascendente.
calculo que debe ser por el film de 200 micrones, qué sé yo, etcétera. Pero en sí mismo el sistema me protege de la humedad ambiental. ¿Qué tanto se comporta? Ya el mismo hecho de tener el tegopor algo ayuda, pero es tan eficiente esto porque el cálculo del K puede ser eficiente, pero en la parte térmica. Sí, claro, claro. Sí, sí. Hay cálculos higrotérmicos también, ¿no? Que tienen que ver con el riesgo de condensación, que también en el caso del sistema es muy bajo por la aislación continua. Pero específicamente lo que planteas vos, en realidad ahí hay un tema conceptual, que la humedad ascendente está asociada directamente a lo que es muro de el ladrillo cerámico. ¿Por qué? Porque en realidad vos arrancás con el muro desde la fundación, digamos, que está en contacto con la tierra, y por capilaridad tenés el riesgo de que la humedad pueda subir, ¿sí? En este caso, con el sistema, como en general vos trabajás a partir de una platea de hormigón armado, y esa platea incluso tiene una vereda perimetral, y después sobre eso vos haces el montaje del panel, ya ahí, digamos, no existe la posibilidad de humedad ascendente, digamos, que pueda venir desde abajo, que es lo que se suele hacer, ese cajón, digamos, impermeable, ¿sí? Lo único importante con la tecnología sí es aislar bien, o asegurar bien, digamos, la unión del revoque con la platea, para que no haya posibilidad de acceso de agua en el caso de que haya alguna acumulación de agua del lado exterior, que también vos lo vas a estar cubriendo con distintos niveles que vas a tener en lo que es el muro, entre lo que es contrapisos interiores y exteriores. Sí, es raro que tengas una situación de que el panel quede, digamos, al mismo nivel a ambos lados, ¿sí? Con lo cual, desde lo que es el poliestireno, vos no tenés absorción de agua porque es una espuma plástica, ¿sí? Humedad ascendente no vas a tener, digamos, porque no estás en contacto con la tierra, digamos, ni tenés un material poroso como es la arcilla, ¿sí? Y además vos lo estás complementando con un revoque de cementillo de concreto, que el concreto de por sí, las características físicas, químicas del material hacen de que no absorba agua, ¿sí? Ahora, si sobre eso vos lo querés complementar con algún tipo de sellador hidrófugo o un cordón de emulsión asfáltica antes de apoyar el panel, o colocarle, digamos, algún tipo de hidrófugo al revoque, digamos, al concreto del lado exterior, se puede hacer, digamos. Te diría que en el 99% de los casos no trabajan con ningún tipo de hidrófugo, trabajan con el concreto solamente. Pero si lo quisieras agregar, se puede. Zonas húmedas, zonas lluviosas, sí. Lo mismo, corre igual, digamos, para todas las zonas. No hay ningún tipo de complejidad respecto a eso, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando en paramentos verticales, ¿no? Que es escurrimiento de agua. Distinto es cuando hablas de una losa horizontal, donde ahí sí tenés contrapiso, carpeta y una aislación hidrófuga para evitar las filtraciones, ¿cierto? Está bien. ¿Puedo contestar algo? Sí, claro. La Quería transmisión, consultar después algo. suponete que uno optase como la división interna de un edificio de apartamentos. ¿La transmisión acústica de esto es buena? ¿Es óptima? Sí, a ver, es un poquitito mejor que una pared de ladrillo cerámico hueco, ¿sí? Después, si querés, te podemos pasar los ensayos. El tema acústico es muy complejo, digamos, porque ahí digamos, vos tenés aislación acústica que tiene que ver con absorción de ruido ambiente y con absorción de ruido por impacto, ¿no? Que pasan de un ambiente al otro. En el caso de Concrete House, la conformación del muro, vos tenés dos capas de concreto, que es un material muy, muy denso, muy pesado, sólido, que es lo que realmente ayuda, digamos, a absorber los ruidos de impacto y el ruido ambiente, combinado con la plancha de poliestireno, que es un material blando, si querés, o flexible. Entonces, esa combinación de masa, resorte masa, trabaja muy bien con lo que es lo acústico, ¿sí? Obviamente que si hay alguna exigencia mucho más específica, porque es un hotel o no sé, o departamentos o cabañas, eso se puede estudiar y profundizar y combinarlo con otros materiales, o incluso, digamos, empezar a regular los espesores del revoque, que cuanto mayor espesor, mayor aislación acústica vas a tener. Pero en líneas generales, lo que se trabaja habitualmente, que es el panel de poliestireno, digamos, el panel de Concrete House con 3 centímetros de concreto, la aislación acústica es buena, ¿sí? Es igual que en una construcción tradicional, un poquito superior. Gracias. ¿Okay? Gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí.
Sí, con respecto a las losas, que Sí. yo vi en el corte cuando mostraba las imágenes, es como que las losas se ponen adosadas al muro y no apoyadas en el muro. Y Pueden es ir de las como dos que maneras. le ponen la malla en L arriba y abajo como especie de como ménsula o llamarlo algo así, que la agarra y después le hacen la capa de compresión arriba y abajo el reboque. Obviamente entiendo que debe funcionar. Lo que pasa es que uno que está acostumbrado al hormigón o a las viguetas, que las apoyas en una pared maciza para hacerlo, sentís como que eso está mejor sostenido Sí. que lo que vi en la imagen, que estaba agarrado con dos mallas en L agarradas a la pared. Sí, lo que pasa es que eso, a ver, que lo que no te tienen que confundir, porque siempre nos preguntan lo mismo. Cuando yo muestro esa foto estoy mostrando dos paneles de poliestireno, ¿sí? Con lo Sí. cual, cuando vos le proyectás el concreto y lográs esa continuidad, digamos, de las dos capas y la capa de compresión, eso es lo que le termina de resistencia y lo que realmente está sosteniendo esa losa, ¿sí? El poliestireno funciona como encofrado perdido, si querés, con lo cual no está Claro. aportando o en forma mínima. Claro, pero la capita que le da la resistencia es la capa de 3 centímetros que tiene inserta la malla vertical. Esa capa de 3, tenés dos capas de 3 centímetros en Claro, realidad, tenés la porque exterior, acuérdate que esas dos están unidas con conectores, entonces trabajan juntas y a su vez la vas a estar relacionando, digamos, después con la capa de abajo y la capa de compresión de arriba de la losa. ¿Sí? Los ensayos que tenemos, que después te los puedo pasar si querés, son con cargas excéntricas, es decir, están ensayados sobre un muro de concrete house apoyado sobre solamente la capa, la cara interior, digamos, ¿no? Ajá. Y la resistencia es alta. Si vos trabajaras en lugar del panel de losa de concrete house sobre un muro de concrete house, trabajaras con viguetas, vos la apoyarías sobre esos 3 centímetros de la cara interior de concreto, ¿sí? Nada y más también que la con eso. resistencia... ¿Quién está compartiendo? Nada de... ¿Cómo? Perdón. Lo comparto, lo puedo compartir. Para que se nos Se sumó alguien. Agustina Ilauti lo escuchamos. Te decía, no sé si se entendió, digamos, vos podés trabajar con viguetas también, no es un sistema cerrado, podés trabajar viguetas apoyando sobre la pared misma de concrete house, ¿sí? Sí. Que después vas a tener también la capa de compresión por arriba, ¿ok? Y podés tener las dos situaciones, podés tener el panel de losa que queda, digamos, continuando el muro hacia arriba, o podés tener la situación de que el panel apoya, ¿sí? Apoye. Acá estamos viendo, ese corte es muy esquemático y es para una situación normal, digamos, o simple, pero obviamente que después podés complejizar, si querés, ese detalle en donde por ejemplo, en muros interiores, el panel de losa va a ir por arriba y va a continuar sobre varios. Claro, ahí Si es necesario, sobre esa parte vos podés deprimir el poliestireno expandido y macizar ese encuentro, llenar todo con hormigón. Tengo otra consulta también. Yo estoy siguiendo una obra vecina a una obra que estoy haciendo yo en Lagún Pilar. Y estoy viendo el sistema como es, de ahí, bueno, me interesó también para hacer el curso. Lo que vi en la ventana, el living tiene un ventanal que debe tener unos 5 metros de largo. Y en este momento, que es cuando pararon los paneles y están recién haciéndole el revoque, digamos, Sí. queda arriba una viga que tendrá unos 50 centímetros como mucho de telgopor, obviamente con las dos mallas. Bueno, y eso ahí va a ir apoyada la losa después, que es lo que me decía el contratista. ¿Cómo trabaja esa viga de 5 metros con una losa arriba donde va a haber otro piso más? Eso te iba a decir, habría que ver el proyecto. ¿Tenés una planta alta? Claro, hay una planta alta, abajo hay un ventanal, y el ventanal tiene 5 metros, o 4,5, ponele. Es una luz importante. Sí. Y... Mirá, a ver, es importante empezar cuando vos trabajás con los paneles, estructuralmente le empezás a analizar la casa en 3D. ¿Qué significa esto? Que no la analizás estructuralmente por pisos. Si vos me decís que tenés una planta baja, que tenés un aventanamiento muy grande, pero en la planta alta probablemente tengas recién una ventana al metro o al metro 20, vos no tenés una viga de 50 centímetros. Claro, bueno, ahí sería una viga. Sí, sería una viga invertida también.
Claro. Exactamente. Entonces, Sí. lo mismo empieza a pasar, por ejemplo, te doy otro ejemplo, si tenés un living en la planta baja de 6 metros y arriba tenés 2 habitaciones de 3. La pared Sí. del medio, en general en la construcción tradicional, te va a apoyar sobre esa losa donde vos tenés que generar una viga Un que refuerzo. apoye. Exacto. Con los paneles vos podés trabajar una viga de gran altura que va a estar colgada, digamos, de la losa de la planta alta y que va a estar colgando la losa de la planta baja. ¿Se entiende? O sea, cuando vos empezás a trabajar de esa manera y vos no trabajás por piso, sino que son paredes completas que tienen huecos o tienen vanos, Sí. obviamente que digamos, vas a colocar todos los refuerzos que sean necesarios, ¿sí? Probablemente tengas hierros adicionales que coloques sobre el mismo panel antes de revocar. Ok. Pero no necesariamente significa, no conozco el proyecto pero no necesariamente significa que vos vas a tener una viga de 50 centímetros. Probablemente la viga que vos tengas ahí sea mayor. Si fuera solo de 50, va a tener que estar armada lo suficiente como para poder soportar esa losa. Sí, me parecía. Y después con el tema de las luces máximas con los paneles. ¿No lo dejan grabar? A ver, no hay un librito que vos tengas, digamos, definido hasta esto y esto no. Depende del proyecto, ¿sí? Tomá como referencia, si lo trabajaras con losas tradicionales o losas livianas, digamos, los mismos largos. ¿Qué significa esto? Que si vos haces una losa con viguetas, 5 más de metros, 5 metros, no más de eso. más no, porque ya viste, empieza a tener algún tipo de vibración que Sí. molesta. Entonces, ahí tenés que o cortar generando alguna viga, que lo podés hacer con el mismo panel, o una viga invertida de alguna pared que divida dos ambientes. O sea, se verá en cada caso, digamos, pero tomá como referencia los parámetros normales de las luces que se usan habitualmente en una vivienda. ¿Sí? Ok, ahí Guillermo tiene la última pregunta y después, bueno, en el chat yo ya puse el mail de Gustavo para que después bueno. puedan seguir en contacto con él. Ok. Bien. Bueno. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Guillermo. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Con respecto a lo que decía Marcelo, bien, todo bien acá. En Mendoza con mucho frío. En Mendoza, vamos. Con lo que decía Marcelo, en base a la losa, Sí. cómo apoyaba todo con los ángulos. La proyección arriba puede ser de 5, 6 centímetros, 7, dependiendo. ¿Esa losa es transitable para poder seguir construyendo? ¿Necesita reforzarse con alguna otra malla? No. Ahí está, entonces se excluye una combinación. A ver, depende, Guillermo, depende del proyecto. Bueno, en Mendoza tenés si querés, la complejidad, digamos, que es una zona sísmica, entonces probablemente esté todo mucho más armado o más reforzado. Las losas livianas perfectamente se pueden trabajar para un piso transitable, digamos, arriba. En general, para una vivienda, solés trabajar con el mismo panel y le cargas la capa de compresión. Ni siquiera necesitas una malla adicional del lado de arriba, porque conceptualmente, digamos, en las losas livianas vos tenés capa de compresión con hormigón, que absorbe la compresión, no hierro, y del lado de abajo tenés tracción, que lo vas a absorber con acero. En general, sobre el mismo panel se coloca una malla adicional, que son unas mallas enteras de 1,20 por 2,40, para duplicar la cuantía, digamos, del lado de abajo, que es la que después la vas a cubrir con concreto. ¿Sí? Eso no significa que depende de lo que tengas en la planta alta o las luces o lo que sea, es que además de esa doble malla tengas algún hierro adicional o algún refuerzo, algún macizado. ¿Sí? Depende del proyecto. Esto obviamente hay que hacer una verificación estructural, cuando sobre todo, no te estoy hablando de ambientes que son habitaciones de 3x3, que digamos ahí no hay mucha exigencia, pero si de repente tenés losas grandes, como decía Marcelo, o voladizos, o digamos, no sé, huecos de escaleras, bueno, en ese caso, digamos, en todos esos encuentros, acá en esta charla no podemos llegar a verlos todos en detalle, digamos, pero obviamente con un ingeniero calculista se tienen en cuenta y se especifica ahí si tenés algún tipo de refuerzo. ¿Sí? Bien, bien, ok, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. La idea era como hacer una presentación, que conozcan a Gustavo, que puedan tener sus contactos como para después poder, digamos, hablar directamente con él, para poder sacarse las dudas sobre costos, proveedores también, canales de venta en todo el país. Así que, bueno, Gustavo, ¿querés
decir tu mail, yo lo escribí en el chat, pero si lo querés decir. Sí. Bueno, nada, les agradecemos muchísimo que nos hayan dado este tiempo. Seguimos en contacto. Mi mail es gustavo.ditomaso, mi apellido todo junto, @grupoestisol.com, ¿sí? Si no se lo acuerdan, no importa, igual nos mandan a través de la página al info@concrehouse.com, ¿no es cierto, Nati? .com. Correcto, correcto, sí. Y nos mandan ahí y seguimos en contacto. Si ustedes tienen proyectos, nos los pueden mandar, los podemos computar. En algunos casos vemos la posibilidad si se puede trabajar en forma directa, y depende, digamos, si son del interior. Hay algunas provincias que nosotros trabajamos con distribuidores de muchos años, como por ejemplo en Mendoza, que nos da la posibilidad de poder trabajar junto con ellos y tener un apoyo local, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es stock de material, bueno, y lo que es asesoramiento. Así que, lo que necesiten estamos a disposición de ustedes. Bueno, Gracias a todos. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Espero que les haya servido. Muchas Gracias. gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.